hoy tenemos el privilegio de compartir, ver y escuchar a quien es el actual entrenador del seleccionado mayor masculino de la Confederación Argentina de nuestro país. Obviamente me refiero a Germán Orozco, un Germán Orozco que inició su carrera a los 6 años en el Banco Nacional de Desarrollo, disputó 250 partidos a nivel internacional, de 1994 a 2007 defendió los colores de la selección argentina, en 1996 fue campeón panamericano sub-21, un año después fue capitán del seleccionado durante ese Mundial sub-21 y elegido mejor jugador del mundo en su puesto en ese certamen. También contamos que de 2005 emigró a jugar a Alemania, en Hamburgo, al Urenshoster Hockey Club de Hamburgo, mejor dicho. También contamos que un año después decidió armar las valijas y partir hacia Holanda, un país que es potencia a nivel hockey, para defender los colores del Orange Swarts de Eindhoven. También en cuanto a lo que ha sido su trayectoria como jugador, pero en el seleccionado mayor, disputó los mundiales 2002 y 2006, como decíamos, de la seleccionado nacional, tanto en Malasia y en Alemania, 2002 y 2006 esos mundiales. También disputó los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004, y ha sido capitán del seleccionado entre 2004 y 2007. Y en cuanto, como decíamos anteriormente, su experiencia como entrenador y asistente técnico, ha sido integrante del cuerpo técnico del seleccionado nacional en el Mundial de India 2010 y formó parte del staff técnico de Londres 2012 y del seleccionado sub-21. Además, como dijimos, actualmente y ya hace un poco más de un año y medio, es el director técnico de los Leones desde principios del 2018. Ahora sí, Germán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Les voy a compartir la pantalla, así les muestro un poquito la presentación que armé para hoy. Y vamos viendo esto. Yo me voy a minimizar, así puedo prestarle bien atención a la pantalla. Eso, bien. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es el juego con bocha, ¿sí? Cosas que vamos desarrollando con el seleccionado, y hay algunas prioridades para saber cómo tenemos que jugar con pelota, ¿sí? Que deberíamos saber para poder plantear los partidos. Como por ejemplo, ¿qué es un box? Hoy por hoy se utiliza mucho esta palabra, ¿sí? Sabemos que hay muchas estructuras defensivas que son en modo de zona, entonces tenemos que saber qué es un box, si el box tiene siempre la misma forma, qué es una ventana o una línea del box, ¿sí? Tenemos que saber de táctica individual, tenemos que saber de técnica, y tenemos que saber el desafío del equipo cuál es, ¿sí? Entonces, para saber qué es un box, acá podemos ver una imagen clara, Argentina defendiendo en sistema de zona, tenemos un box, ¿sí? El primer box de los dos box de adelante, los dos box de atrás, ¿sí? Y después tenemos el rombo en el fondo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una estructura para saber bien qué es un box, ¿sí? Es la zona, ¿sí? La estructura en zona de presión del rival. Bueno, ¿tiene siempre la misma forma el box? Bueno, acá vemos dos imágenes de otros dos equipos, Alemania de blanco de este lado, con una forma, ¿sí? Inglaterra de este lado, con otra forma, son todas estructuras en zona, ¿sí? Pero con otra forma. Acá vemos Holanda, que tiene otra forma totalmente distinta, pero siguen siendo estructuras zonales de defensa del equipo contrario, ¿sí? Y depende de la presión de inicio del rival, y a medida que se va desarrollando el juego, esa forma puede ir variando. Holanda no es que comienza de esta forma, pero a medida que, en este caso Australia, le iba moviendo la pelota, termina adoptando por esa forma de presión en zona. Bien, las ventanas o las líneas de los box, ¿sí? Tenemos la ventana, ¿sí? Que son las líneas conformadas por dos jugadores, y es importante identificarlos para después saber por dónde se juega. ¿Sí? Tenemos ventana externa y ventana externa, ¿sí? Ventana trasera, la ventana interna y las ventanas frontales. Bien, con respecto a lo que hablamos de táctica individual, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Hay alguien que está moviendo eso. Que nos hace detectar la línea del box con un pre-scanning, ¿sí? Para poder reinventarnos en nuestra posición constantemente, y de esa forma
poder romper las estructuras del otro equipo. ¿Sí? Entonces observemos el jugador australiano, que ahora va a ser remarcado ahí, cómo hace todo el movimiento y va mirando, y va mirando, y va mirando hasta poder ubicarse. Bien, una vez que se ubica y le pueden pasar la pelota, ya a partir de ahí, que está encima rompiendo dos ventanas, porque rompe una ventana frontal y rompe una ventana media, ¿sí? Tiene la posibilidad ante la recepción de un escape hacia un lado o de un escape hacia el otro. ¿Sí? Acá el jugador opta por hacer un escape hacia el lado interno, y bueno, termina medio complicándose un poquitito con la jugada. Si quieren la volvemos a ver. ¿Sí? Fíjense cómo el jugador va buscando la posición, va reinventándose, va cambiando la posición, va haciendo el pre-scanning, fíjense cómo va mirando para todos lados, para poder decidir qué es lo que va a hacer después, ¿sí? Hasta, bueno, el momento ahí del pase, la recepción y el escape. Seguimos con respecto a la técnica, ¿sí? Las recepciones perfiladas, un poco también los que les decía recién, recepciones perfiladas, los pases si van a ir al cuerpo o no van a ir al cuerpo, si la recepción va a ser para irse hacia externo, si va a ser para irse hacia interno, ¿sí? Si los traslados son importantes, en qué momento tengo que trasladar la pelota y en qué momento también sé que tengo que cubrir la pelota y no exponerla. Vemos un caso de vuelta de Australia, ¿sí? En donde tiene paciencia, una recepción perfilada ya con un escape y el traslado de la pelota. ¿Sí? Volvemos a verla. Es importantísima esta primera recepción perfilada porque ya rompe, ¿sí? Una línea defensiva y esa ruptura de línea defensiva le permite correr y avanzar y bueno, y en este caso poder ingresar al área. Termina y pasamos. Sí, el desafío del equipo. ¿Cuál es el desafío del equipo? Es lograr estirar las distancias entre los jugadores que componen el box, ¿sí? Romper esas líneas con pases o en conducción, ¿sí? Y la prioridad de los perfiles y romper la línea de atrás del box sería quizás el desafío más grande que tenemos que tener, ¿sí? Dentro de nuestra estructura ofensiva, y romper la estructura defensiva del equipo contrario. Acá vemos una jugada donde Holanda va buscando el momento, va buscando el espacio, donde los jugadores, los receptores van variando las posiciones, van cambiando los perfiles, ¿sí? Se van comunicando. Ya acá hay un jugador que empieza a identificar una zona libre, ¿sí? Y se mantiene, y se mantiene, y se va quedando en esa zona, ¿sí? Hasta que recibe un pase y ya con el pre-scanning que tenía antes, puede acelerar rápido y bien esa jugada. ¿Sí? Si quieren la volvemos a ver. Paciencia, control de pelota, ¿sí? Pases, movimientos. Hay algunas de todas estas cuestiones que están explicadas un poquitito más adelante, entonces ya las vamos a ir viendo, pero para ir teniendo un pantallazo, ¿sí? Y un buen desafío del equipo es esto, ¿no? De romper las estructuras defensivas del equipo contrario para poder ingresar al área y tener la posibilidad de hacer un gol. Bien, desarrollo con bocha, de juego con bocha, ¿sí? Pregunta, ¿por qué? Porque actualmente en las construcciones de juego hay más igualdades e inferioridades, porque uno cree que con una salida de 4 defensores contra 3 delanteros estamos en superioridad numérica, pero esa superioridad numérica es tan lejana al arco contrario, que seguramente con la posición del líbero, y si nosotros no comprometemos al líbero en ningún momento, la situación, en realidad vamos a estar en inferioridad o, bueno, con suerte, con igualdad. ¿Sí? ¿Y para qué? Para poder hacer que el rival tenga que tomar decisiones sobre la presión activa. Y entonces de esa forma ir generando quizás desesperación en el equipo rival, que las estructuras se vayan moviendo y que esa estructura que se va moviendo en algún momento también se termina desarmando. ¿Cómo? Dándole al jugador, ¿sí? La lectura del juego y del box, que es una de las cosas que recién veíamos, y qué necesitamos, además de la técnica individual, en los posicionamientos, la técnica para las recepciones, como dijimos recién, los traslados, la protección de la pelota, ¿sí? Y en conjunto la variabilidad de posiciones.
¿Qué le pedimos a nuestro equipo? ¿Sí? A los defensores, variar los sistemas o posiciones de salida, identificar los lanzamientos y los pases dentro del box, ¿sí? La calidad de esos pases y que las recepciones, que si se están haciendo pases entre los defensores, que las recepciones sean para ganar tiempo en la toma de decisión. ¿Sí? Es importante esto de variar sistemas, ¿sí? Y las posiciones de salida, si estamos con 4 defensores, poder hacer alguna estirada por alguno de los laterales. Si estamos con 4 defensores, en algún momento que esa estirada por los laterales se convierte en una salida de 3, entonces estamos modificando posiciones, o hasta incluso por momentos la bajada de un volante central para hacer una salida de 5 bien estirada y ocupar más espacio, es una de las cosas que más les pedimos a nuestros defensores. A los volantes, como decíamos antes, rotar por rotar no sirve, sino que lo que sirve es reinventarse para siempre poder hacer una opción, ¿sí? De pase, ¿sí? Tener una buena lectura en esas posiciones y en esas invasiones o en esas rotaciones que estamos haciendo, ¿sí? Y la calidad de recepciones, esas dinámicas con perfiles, ¿sí? Y traslados, y exponer la bocha, porque la realidad es que cuando estamos metiendo la pelota dentro de un box, la vamos a terminar exponiendo o estamos atrayendo las marcas del equipo rival, con la toma de decisión correcta y que no sea una negligencia en ese momento de recibir el pase. ¿Sí? Ya los delanteros son los encargados de darle la profundidad al equipo, ¿sí? De hacer grande el campo para que esos espacios o esos box sean lo más grande posible. Y cuando ya estamos, también le pedimos participación muchas veces a uno de esos delanteros, el enganche generalmente, participación en el segundo box, de poder invadir el segundo box, y cuando ya estamos en más zonas progresando, sobre todo pasando a mitad de cancha, le pedimos zonas de recepción específicas, ¿sí? Para que el ataque tenga mayor dinámica y mayores posibilidades, abriendo los espacios en la defensa. A ver, ¿cómo vamos a jugar o qué hacemos nosotros cuando planteamos un partido de acuerdo al rival? ¿Sí? Cuando vamos a jugar contra un sistema en zona, muchas veces lo primero que pedimos es tratar de jugar vertical para después jugar horizontal. Y cuando vayamos viendo las imágenes les voy a ir explicando bien todos estos conceptos, ¿sí? La importancia, le tenemos que dar mucha importancia a esos perfiles dentro del box, porque con el perfil que yo puedo ir adoptando, le puedo ir indicando a mis compañeros qué es lo que voy a hacer. Entonces ya estamos ganando un tiempo y mi compañero ya sabe lo que yo estoy pensando, ¿sí? Y de esa forma nos estamos comunicando solamente por cómo yo voy posicionando mi cuerpo, ¿sí? El juego interno y vertical, interno lo llamamos al primer pase y vertical lo llamamos al segundo pase, o el interno y externo, como decíamos antes, quizás esa verticalidad y horizontalidad. Y cosas que rompen mucho el sistema zonal es el juego entre box to box, ¿sí? El que hacemos ahí adentro de esos cuadrados que forman defensivamente el equipo contrario. Y hoy por hoy también se da mucho que durante el partido, como se van cambiando los sistemas defensivos y se va cambiando la defensa, hay muchas veces que se empiezan o se vuelve, ¿no? Porque antes era quizás más normal, hay muchas veces que se vuelven a las persecuciones individuales. Entonces, cuando el equipo contrario nos va a jugar con persecución individual, hacemos a la inversa. Antes hacíamos vertical para jugar horizontal, ahora hacemos horizontal para que se tengan que mover y después de esa forma poder encontrar la verticalidad. Esta variación de la parte defensiva que decíamos antes, como prioridad no hacer salidas de 3, sino que tratar de hacer salidas de 5, ¿sí? Seguir manipulando al equipo contrario a través de las rotaciones, y en este caso las recepciones no van a ser tan perfiladas, sino que van a ser recepciones al cuerpo, una de las cosas que nosotros llamamos recepciones cerradas, ¿sí? El pase ese que viene al cuerpo del jugador que va a recibir la pelota. Y es fundamental que ante ese tipo de recepciones haya acoples para poder romper la defensa del equipo contrario. Bien, ahora pasamos a ver imágenes. ¿Alguna preguntita hasta acá? No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí. ¿Ninguna? Perdón. Sí. Sí. Misa, acá, Gabriel. Dale. ¿Qué tal, Germán? Te hago una consulta. ¿Por qué nombrás recepciones cerradas para la defensa individual? O sea, si yo lo veo así, ¿no? Nosotros jugamos así. Si a mí me siguen individualmente, si mi compañero me deja el espacio y yo me perfilo, ya dejé atrás con la misma recepción a mi marca, genero 2-1 hacia adelante. Vos nombraste recién sobre jugadas
defensa individual, priorizar las recepciones cerradas y acoples. Yo particularmente, ¿no? Lo veía al revés, pero bueno, me llamó la atención y quería preguntarte el por qué lo nombraste así. Sí, ahora te muestro un par de imágenes porque Australia en los últimos 2 partidos nos hizo muchas persecuciones individuales y nosotros consideramos que la recepción cerrada es ese pase hacia el cuerpo, ¿no? Y que cuando uno se encuentra bien parado es difícil que te entren a quitar esa pelota, entonces a partir de esa recepción cerrada es donde después vos deberías generar los escapes y no tratar de hacerlo tan Bien. dinámico porque si no el jugador contrario lo vas a tener siempre muy pegado. Muy ¿sí? encima, para darle control, digamos. Para darle más control. Y ahí acá también ahora vas a ver que, bueno, no se pudo conectar del todo, pero ya que estamos hablando, voy mostrando estas imágenes. ¿Sí? Vas a ver que hay un par, bueno, esta es una salida de flick en donde también es sumamente importante las posiciones que tomamos. En la siguiente creo que es un pase, sí, acá un pase claro al cuerpo de Tommy, y bueno, lamentablemente no llega a parar esa pelota, pero es una de esas formas de poder romper esa defensa, ¿no? Porque si acá le queremos pasar a Tommy más al espacio, o Tommy quiere ir perfilado a hacer una recepción acá, al jugador español no lo perdería nunca en este caso. Si acá logra una buena recepción en el cuerpo y después de eso mete el giro, ahí es donde el jugador español tiene que optar. O toma distancia y ya le permite jugar ese 1 contra 1 con más distancia, o lo va a seguir corriendo de atrás. ¿Sí? ¿Se entiende, Ariel? Ariel, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Perfecto. seguimos entonces. Ahí veíamos una recepción cerrada. El primer ejemplo era un flick, que los flicks al espacio son muy, muy valiosos en el caso de las persecuciones también individuales. Acá vemos un movimiento. Australia en presión, ¿sí? Fíjense las rotaciones que vamos tratando de hacer con nuestros jugadores en toda esta zona cercana al jugador que tiene la pelota. ¿Sí? El jugador empieza a avanzar, empieza a avanzar, empieza a avanzar, y lo importante de los desmarques por las espaldas, ¿no? Porque si nos van a jugar en persecución individual, lo más seguro es que los defensores traten de estar en anticipo, entonces esas jugadas son importantísimas. Otra recepción al cuerpo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, recepción al cuerpo y escape, ¿sí? Trata de no exponer la pelota, se le van acercando los jugadores australianos en este caso, ¿sí? Y lo importante de este movimiento, cómo este movimiento, después de pasar la pelota, termina rompiendo la defensa de Australia, porque hace que el equipo siga viniendo para ese lado y nosotros nos vamos para el otro. Esos acoples, ¿sí? Son fundamentales, y esos acoples son los que rompen la defensa, más la calidad después de los pases, ¿sí? Fíjense que una buena primera recepción, si quieren, la vamos a poner de nuevo. La siguiente. ¿Sí? La primera recepción al cuerpo es importante, porque el jugador australiano no le puede quitar la pelota en ningún momento acá, sobre esa primera recepción, ¿sí? El escape, cómo los jugadores van generando movimientos, cómo van pensando en tratar de acoplarse, el mismo que la pasa se acopla, ¿sí? No hay acoples, pero ya del otro lado empezamos a preparar porque sabemos que que Australia se iba a venir todo hacia el lado de la pelota, y es lo que nos permite buscar un ancho para después jugar otra vez vertical. ¿Sí? Bien. Tenemos un par de imágenes de aceleraciones, que el tema de aceleraciones está más relacionado a las posiciones, o son cosas que le pedimos muchas veces a los defensores, en donde en principio la calidad de pases o los tiempos de ejecución entre un pase y el otro no son del todo buenos, pero eso es lo que nos va permitiendo esta estirada con el lateral derecho. ¿Sí? Nosotros en el partido con España hacíamos estiradas con el lateral derecho y sacábamos a un volante o un delantero al lado izquierdo, ¿sí? Y después ocupábamos la zona de los box con varios jugadores. Entonces, a partir de esa identificación, pase y es un desvío, y el desvío ese es la aceleración de la jugada, ¿sí? Es lo que permite romper la defensa. Acá hubo un problema en la edición del video, quedó medio en una cámara un poco más lenta, ¿sí? Pero vamos a volver a ver otra aceleración de jugada por otra zona del campo. O en realidad por otra zona del campo no, esta no es la que yo digo, este es un pase largo, que es otra de las cosas que logra romper, ¿sí? Las defensas en zona. Estamos ahora ante defensas en zona, fíjense cómo el líbero está parado adelante,
cómo un pase largo termina rompiendo, ¿sí?, el cierre de los volantes españoles por el lateral. Sí, pase largo, combinación con delantero directamente, que es una de las cosas que más rompe las defensas contrarias, y un 2 contra 1 hacia el arco. Ahora viene la que les digo que es una aceleración por la zona central. Fíjense los movimientos en esta jugada de nuestros volantes. Y la pelota entra, ¿sí? Ahí va, infracción y aceleración por zona central, ¿sí? Porque la defensa holandesa estaba parada. ¿Sí? Como también hay que tener esas precauciones, ¿no? O tenemos que tener eso en la cabeza. En realidad estamos hablando de la parte ofensiva, entonces no precaución defensiva, sino que la parte ofensiva, en donde saber que cuando están jugando en zona y cometen una infracción, es el momento de acelerar las jugadas. ¿Cómo aceleramos las jugadas? Es importantísimo, obviamente, este desmarque, el conocimiento de estos dos jugadores, en donde ya sabe que la pisada del pase va un poquito ahí para afuera, ¿sí? La recepción, y bueno, y ya es una de las cosas que decíamos antes, ¿no? De que cómo rompemos las estructuras en zona, o cómo hacemos para lograr variar esa inferioridad o esa igualdad, ¿sí?, en ya zonas de peligro, porque no es lo mismo tener una igualdad numérica con una salida desde nuestras 25 yardas que tenerla dentro de las 25 yardas contrarias. Otra aceleración por el lado lateral, ¿sí?, con otro desvío. ¿Sí? Son cosas que nos permiten el llegar al área contraria de una mejor forma. ¿Sí? Acá vamos a ver un salteo de box, en donde directamente la pelota va hacia zona de delantero o zona de volante externo, y otro segundo pase y ya metemos la pelota dentro del área. ¿Sí? Bien, hablando de escapes, de esas recepciones, que esta sí es una recepción con perfil, porque estamos ante un bloqueo en zona, sí, el escape, pero el escape, la importancia del escape ya es con una buena lectura de lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces fíjense, la vamos a poner de nuevo, fíjense cómo este jugador cuando recibe la pelota ya sabe lo que va a hacer, y va leyendo ahí constantemente, va con la cabeza levantada y encontrando el pase a la invasión del enganche que lo dijimos, que va a la toma del segundo box, ¿sí? Eso nos permite romper un poco la defensa del equipo contrario. Jugadas de box to box. Las rotaciones, ¿sí? No rotar por rotar, sino que es rotar por encontrar una posición y una funcionalidad en el equipo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, tenemos que tratar de esta situación, que quizás nosotros somos 4 defensores y España está bloqueando con 3, pasarla a una situación más favorable todavía para nosotros, porque ellos todavía tienen libero, ¿sí? Entonces ahí el box to box es donde involucra al líbero contrario, ¿sí? Rompe esa estructura, y ahí tenemos un pase al mano a mano, borde de área. Si hubiese habido quizás una buena recepción y el acople del que le pasó la pelota, la jugada podría haber sido mucho más peligrosa. Otra, observar acá, este jugador cómo está en todo momento leyendo qué es lo que están haciendo sus compañeros, dónde están parados sus compañeros, ¿sí? Estudiando, moviendo la cabeza, ese pre-scanning que le decimos, ¿sí? Él está siempre esperando y sabiendo lo que va a hacer si recibe la pelota. Y ahí, a un toque, acelera. ¿Sí? Es ese tipo de cosas es de lo que más pedimos en nuestro juego de pelota, y sobre todo el juego dentro del box, que muchas veces nosotros lo incentivamos porque son formas de romper lo que el equipo contrario no espera que le juguemos por ahí adentro, porque generalmente el jugador que va a recibir la pelota de adentro va a tener presión de 3 o 4 jugadores rivales, que es lo que están todos preparando, ¿sí? Pero esas aceleraciones, esos pre-scanning, esos buenos perfiles, ¿sí? O ese mismo pivoteo sobre el cuerpo, ¿sí? Volvemos un cachitito atrás. Fíjense en donde en realidad no hay un escape, sino que hay un pivoteo sobre el espacio, porque sabe que tiene un segundo para hacerlo, y eso permite otra vez
sacar un enganche, sacar un delantero para jugar delante de la posición del líbero y que eso nos permita quizás tener más profundidad. Parece raro que pedimos que un enganche salga o que vaya ahí posición de enganche, y también hablamos de profundidad, pero son las cosas que te hacen la defensa mucho más abierta, y al ser la defensa más abierta termina siendo más vulnerable. ¿Sí? Volvemos un cachito para atrás, fíjense como una situación en donde, sí, estamos en superioridad numérica acá atrás. Tenemos 4 o 5 jugadores contra 3 todavía, si queremos decir, de Nueva Zelanda. Pero es importante cómo esta posición, ¿sí?, acá afuera, abre la defensa. Que los dos volantes receptores no estén siempre paralelos. Nosotros utilizamos mucho 2 volantes receptores y un tercer volante en zona de segundo box. Utilizamos 2 volantes receptores y un volante externo, porque utilizamos mucho la pasada del lateral derecho. Tratamos de que estos 2 volantes receptores no estén en la misma línea siempre, sino que puedan estar en estas formas diagonales. Entonces nosotros estamos generándole la duda a los volantes externos de ellos, si me puedo abrir o si puedo estar más cerrado, porque van a tener uno afuera y seguramente haya uno que invada esa zona. En este caso, como no hay nadie que invade la zona, este jugador tiende a irse más afuera y es el que habilita directamente a que la pelota pase a una situación de delanteros, ¿sí?, de 1-2 contra 2, ¿sí?, 2 contra 2, ahí en 25 yardas contraria. Obviamente después dependés también de que la recepción termine siendo buena, de que la ejecución y la resolución de ese jugador sea buena, ¿sí? Pero bueno, son las consignas que uno va dando, ¿sí? Juego box to box interno, ¿sí?, vertical. El acople de este jugador hace que el líbero tenga que tomar una decisión, interviene, ¿sí?, y viene el pase largo a ya directamente delantero, casi en posición de gol. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, hago otra ahí, justo la última ahí contra Argentina-Nueva Zelanda, y nombraste la salida de los 2 volantes centrales en distintas profundidades. ¿Vos lo tomás indistinto? ¿Quién más cerca, quién más lejos? ¿O siempre como estaba planteado, el más cercano, o sea, el del sector de la bocha más cerca y el opuesto más lejos? ¿O a la inversa o indistinto? No, generalmente lo vamos variando de acuerdo al rival que vamos jugando, por donde nos conviene jugar más. Muchas veces planteamos que el del lado de la pelota es el que tiene que estar más cercano y el del otro lado más alejado, más arriba en el campo, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver con el análisis que vamos haciendo de los bloqueos del equipo rival. Entonces quizás hasta incluso en el mismo partido lo tenemos que ir variando, porque si ellos te varían en algo, también tenemos que ir encontrándole la vuelta. Sí, la mayoría de las veces tratamos de usar 2 volantes receptores y un volante ofensivo, por llamarlo de cierta forma, ¿sí? De los 8 partidos de Pro League que jugamos, utilizamos en un solo volante receptor y 2 volantes ofensivos. Pero también pasaba por característica de los jugadores que justo teníamos para ese partido, y lo resolvimos de esa manera. Bien. ¿Sí? Si vos compartís de nuevo el videíto ese de final, el de la salida con Nueva Zelanda, Sí. ¿por qué te consulto mi duda? Porque si vos compartís ese videíto, yo veo el 9, si vos acercás más al volante opuesto, al volante central opuesto, en lugar del volante central del sector. No, el último, con Nueva Zelanda, Sí, creo que era una salida. espera que lo adelanto. Eso. Sí. Sí. Si a la inversa de tener el jugador cercano, ¿no te parece que, o no, sería, por ejemplo, ¿no? Si este jugador, volante, se fue, ahí,
si ahí metés el volante opuesto más cerca y el volante del sector más lejos, no lo haces al 9 tener que tomar una... O sea, no le abrís el pase al volante del sector porque el 9 se va a acercar al volante opuesto, o si se acerca al volante del sector, te queda perfilado el volante opuesto hacia adelante, no sé si se entiende. Sí, o sea que Sí, sí, lo ¿hay que dibujo pasa para mí o que... para todos? Sí, no, para todos. Ahí. Lo Si que vos pasa es acercás que, sí, ¿y qué generás? que el Que el 9 9 venga más. venga más y te deje espacio para el volante, o sea, te deje un box más amplio para el volante central, atrás, digamos, o sea, más ofensivo. Si vos haces traer Sí, el otro. Y si el sí, 9 queda con el volante del sector, te genera al opuesto una pelota con perfil para allá ofensivo y atacar hacia adelante. Porque también lo vi diferente, o sea, diferente a como sistemáticamente lo meto yo. Yo pregunto a lo que veo diferente para aprender, ¿no? sí, Diferente sí, a como yo obvio, obvio. atraigo más al opuesto para que me genere ese Lo que pasa que, perfil. sí, no sé si hay que ver también qué postura va a adoptar el 5 si es como medio relativo. Por eso te digo que puede ser de acuerdo al partido El y el rival. rival que está jugando, cómo te conviene hacerlo. Nosotros, Nueva Zelanda no nos vino a presionar nunca, siempre se paraba en la línea casi de mitad de cancha. Entonces, si yo pongo al opuesto también de este lado, el 9 no iba a venir, se iba a quedar en esa misma Claro. posición. Porque no iban a levantar, porque no lo hicieron en todo el partido. Entonces nosotros utilizábamos como si este fuese nuestro quinto defensor o esa salida de 5. Entonces Para que reciba y recibía, absorbe. Y absorba claro, más. y ahí es donde sí el 9 le va a venir, ante la recepción sí le iba a venir. Igual lo más importante de todo esto quizás no era la posición de estos dos volantes receptores, sino que era la posición externa de nuestros jugadores, Claro. por afuera. El lateral, que bueno, que hasta incluso acá está un poquito chato, sí, pero tendría que haber estado más a la altura como está este volante acá afuera, porque es lo que nosotros tenemos que evaluar, que la ventana más, que más daño hace que uno rompa es la trasera. La ventana tercera. La trasera es la que más daño hace que se rompa porque es donde estás hasta casi involucrando la posición del líbero, ¿sí? Que es lo que terminó pasando quizás en esta jugada. El 9 ahí le empieza a venir, pero vos fijate también la posición del 5. Al Entonces, 5 sí. acá se puede meter tranquilamente el volante opuesto, ¿sí? Y podríamos haber hecho un box-to-box ahí Un box to box. directamente rompiendo y también este ya avanza con pelota. Pero bueno, ahí también ya vas en la decisión individual del jugador, en donde tampoco lo podemos andar controlando con un joystick todo el tiempo. Creo que esto, nada, ahí no hay una buena elección de esa En el giro, segunda pero sí. en el giro, pero me parece que es una salida No, súper bueno. positiva. Sí, 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 sí. si Entiendo. ahí esa recepción Iba que para fue adentro. va para adentro, también tiene que decidir este qué hace. Y acá ya le entras a jugar 2-1 por afuera, o si no le viene, bueno, entra directamente a tirar al arco él. Sí, Pero sí, ya sí. ahí entras en una decisión de cada jugador y de cada momento del jugador que son, nada, es difícil, ¿no? También. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta sobre el tema tratado anteriormente? El otro día te escuché hablando de contragolpe y detalles importantes y algunos nombres. Y sobre todo las frases que vos usás para que los chicos te entiendan. En juego de control, en un ataque de continuidad, conceptualmente y posicionalmente tratás de manejar lo mismo. O sea, una vez superada acá, porque las salidas por ahí son medias del box al 9 directamente. Pero Sí, en juego de control, ¿vos tratás conceptualmente de manejar esas mismas posiciones o lo cerrás? sobre todo hablando de casi mitad de cancha para adelante, me preguntabas, Nico. Claro, correcto. Sí, cuando vos Sí, tenés secuencia de juego, que es un poco más cortado, que no es una situación de contragolpe, pero saber si manejás más o menos el mismo concepto, porque la verdad me parecieron muy interesantes algunas cosas, como por bien. ejemplo la verticalidad por el jugador del mismo sector, cosa que nosotros por ahí estábamos acostumbrados a ver el opuesto. Entonces, saber si dentro del juego de control seguís manejando Dale, mismos conceptos. perfecto. Te voy a... Ahí les comparto. Así te muestro
lo podemos hacer bien gráfico sobre una canchita. Supongamos que nosotros estamos, ¿sí? Atacamos para allá, atacamos en este sentido. Y supongamos que la pelota la tiene nuestro lateral derecho, ¿no? Tiene la pelota en este sector y estamos haciendo ese juego de control que vos me decís, ¿verdad? Bueno, nosotros ocupamos zonas a ocupar sí o sí, ¿sí? Acá tenemos que tener ocupado zona de enganche que llamamos, tiene que estar ocupada, ¿sí? Y en principio la T tiene que estar ocupada. Ahora, este pase es importantísimo porque la recepción va a ser del jugador que sale a buscar esta pelota, va a salir con marca y va a juntar al líbero, porque el líbero va a estar parado en la línea de tiro al arco, ¿sí? Entonces vamos a juntar jugadores. Si este jugador tiene la opción de ese giro rápido y poder jugar a la T, ese giro y jugar para afuera. Si juega para afuera y este jugador empieza a generar un desborde, este jugador de acá se tiene que ir, tiene que dejarle la zona. ¿Sí? Otra posición, porque acá podemos tener que este es un delantero, ¿sí? Este es otro delantero y este termina siendo quizás el volante. Entonces, el tercer delantero, ¿qué zona iría a buscar? La chata opuesta, por llamarlo de cierta forma, porque acá con movimientos de volantes hay veces que la pelota también puede pasar y es venir a buscar esta pelota, ¿sí? Desde la zona del punto del penal a venir a hacer una recepción ahí de derecho y ya tratar de quedar con perfil para tirar al arco. ¿Qué hacemos si la jugada viene por el otro lado? ¿Sí? Por el otro lado, la gran diferencia que tenemos es, esta zona la vamos a ocupar, la zona del enganche la vamos a ocupar, el delantero opuesto y esta T la vamos a ocupar. La diferencia es que si este pase viene, ¿sí? Esta posición se sigue manteniendo ahí. ¿Por qué? Porque me parece que acá esta posición es, me meto para adentro y la sigo viniendo a pedir acá, y ya este pase entra al derecho de palo y ya estoy adentro del área. Que del otro lado ya tengo que sacar el cuerpo o tengo que recibir la pelota de revés y es más difícil. Y acá ya con la cola para el lado de la raya, ¿sí? El derecho de palo adentro del área, ya recibo y estoy dentro del área, más los acoples, ¿sí? Pero son zonas que nosotros necesitamos ocupar siempre que estamos en posibilidades, sobre todo pasando mitad de cancha, ¿sí? Zonas de enganche, zonas externas, zona de T. La zona de T por nuestra derecha es liberada si la zona de afuera empieza a ingresar con bocha, la zona de T por izquierda no es liberada nunca, se mantiene siempre ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Contesté un poco la pregunta, Sí, Nicolás? sí, perfecto, pero una consulta más. Bueno, en el Sí, último ejemplo que vos mostraste, el marcador tenía la pelota y tenía el pase vertical con el volante y tenía función con el delantero en la T. El volante central, se me acordó, me parece. El volante sí. central, ¿sí? Como primer receptor, ¿lo pones como un jugador paralelo o lo acercás para que empiece a hacer los ojos de 9 en el momento de que reciba? Sí, en realidad lo que nosotros tratamos es de abrir el canal para que la pelota pueda ir directamente al enganche. ¿Sí? Entonces, generalmente ese jugador va a estar parado más, como más paralelo a la pelota, ¿sí? Más paralelo a la pelota. ¿Y sabés por qué también hacemos eso? Por una cuestión de prevención. Que es también una de las cosas que decía el otro día en la charla esa de contraataques. Es fundamental ese equilibrio ofensivo y defensivo que tenemos que tener en el equipo. Entonces, si yo lo libero, que hay veces que por características del que está sobre ese sector se puede ir o no, pero la idea es que no se vayan tanto, que no se vayan y tratar de atacar con 4 o 5 jugadores máximo, ¿sí? Con el volante que puede recibir por la línea y generar el ataque, o con alguno que se sume quizás desde el otro lado. Hoy justamente en una charla que tuvimos con los jugadores hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de sumar un volante a la línea de esa delantero y convertirlo en el cuarto delantero, y que sería prácticamente el último jugador que sumamos para que llegue al área contraria. Los demás deberían estar en prevención y a lo sumo uno más poder llegar a pisar 25 yardas contrarias como para hacer alguna opción de descarga o de apoyo, pero no para sumarse específicamente al ataque. Bien, gracias. ¿Sí? De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿puede ser una pregunta? Sí, sí. Ger, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuando hablas del volante que se suma, ¿es el volante
volante que lanzó el juego y hace paso y me sumo, paso y voy, o es el volante opuesto el que se suma como cuarto delantero? Por lo general, cuando buscas la vertical. Depende mucho de lo que hace el jugador del lado, del volante del lado de la pelota. Si el volante del lado tiende a querer avanzar o es de características más ofensivas, el volante opuesto va a tener que quedarse, ¿sí? Y también de acuerdo bien por dónde viene la jugada. Si la jugada viene muy por el lado de la raya, lo más seguro es que termine atacando el jugador ese del lado de la pelota. Si la jugada viene un poquito más tirada hacia el centro del campo, es más factible que el volante opuesto pueda llegar al área que el volante del lado. ¿Sí? Igual también por características nosotros lo tenemos de acuerdo a los jugadores que están jugando. Si está jugando, no sé, por ejemplo, Mati Rey y Nano Ortiz como volantes y el tercer volante es Agustín Masili, claramente Agustín Masili va a ser el que más chance tenga de llegar al área contraria, o es al que más le vamos a pedir que llegue al área contraria. Entonces, nosotros generalmente tratamos de tener de esos volantes con características más ofensivas y también tratamos de tener esos volantes con características más defensivas. Entonces, el de característica ofensiva es el que va a tener que tratar de convertirse en ese cuarto delantero, ¿sí? Pero no tenemos diagramado específicamente si es por acá va a llegar uno y si es por allá va a llegar el otro, o quién tiene prioridad lo va a decidir la calidad o la jerarquía del jugador que está dentro de la cancha jugando en esa posición. Muchas gracias. De nada. Pasamos a ver algo de cómo nosotros analizamos. En realidad no analizamos, sino lo que preparé no era tanto analizar el córner corto, sino era un poco en lo que estamos haciendo mucho hincapié, como para que el córner corto termine siendo una herramienta cada vez más importante en nosotros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner acá esta presentación. Bien, más que nada por eso, el análisis que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta con respecto a nuestros servidores? Sí, que el córner, para que sea efectivo, el tirador tiene que poder tener la posibilidad de tirar limpio al arco y tirar a hacer gol, ¿no? Claramente. Entonces la velocidad de esa servida tiene que ser menor a los 80 milésimas, ¿sí? Tiene que tener un buen arranque con una buena rotación, un buen traspaso del peso del cuerpo, ¿sí? De atrás hacia adelante, y además de, obviamente, la velocidad y la precisión. Este es un estudio que le hicimos a Agus Masili, que es nuestro mejor servidor, ¿sí? Se lo hicimos en Valencia con una cámara y un estudio de todo el gesto, bien cómo lo hace, ¿sí? Y es algo que nosotros tratamos de que el resto lo imite, ¿sí? Porque Agus sirve todas en casi entre 72 y 74, y la explosividad, ¿sí? o esa explosión final que hace sobre su propio cuerpo, ¿sí? Y sobre la dirección en la que están metiendo la pelota, es para que sus compañeros la traten de imitar. Y después les voy a mostrar otras imágenes en donde está bien en claro que esa rotación que hace, esa rotación de cadera que hace, fíjense que los brazos prácticamente están siempre en las mismas posiciones, pero es importantísimo esa rotación de cadera que hace y cómo queda con el pie totalmente opuesto a donde está sirviendo la jugada, ¿sí? Pero que la dirección se la está dando con todo el cuerpo y el palo. Esto es algo que nosotros lo vemos, lo evaluamos y le damos mucha importancia, ¿sí? Sobre todo ese paso final que hace después de soltar la pelota, porque eso es lo que le permite que no haga un movimiento en contra de donde está yendo, porque siempre el movimiento de Agustín es hacia el lado donde sirve la pelota. Y comparándolo, y ahora les voy a mostrar, ¿sí? Comparándolo con muchos de sus compañeros, el gesto no termina siendo igual. Porque cada uno puede tener su vicio y su forma de servir, y hay algunos que quizás acá le meten una curvita más, hay otros que la sacan más recta y todo. Lo importante es esa potencia que le decíamos, ese traslado de posterior a anterior,
¿sí? Que nos parece que es fundamental. Bueno, Martín es el que sirve segundo a nivel de potencia. Martín también hace un paso... ¿qué pasa con el video? Bueno, Martín hace un paso también fuerte para adelante. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de Nico Keenan, cómo ni bien suelta la pelota, se frena. ¿Sí? Entonces, todo eso, ese frenado después de soltar la pelota, fíjense cómo el paso no sigue avanzando, ¿sí? Como que termina frenando todo su movimiento. Nosotros necesitamos que ese movimiento siga para adelante, que el paso siga para adelante, ¿sí? Porque eso es lo que después le termina dando más fuerza a la servida. Creo que estas son todas de Nico. Sí, son todas de él. Bueno, pasemos a la siguiente, o lo que hacemos después de sesiones de entrenamiento y todo. Ya agarramos un córner de partido, ¿sí? Y lo analizamos haciéndole bien el zoom al servidor, ¿sí? Y lo analizamos también en cámara lenta y en cámara rápida, ¿sí? Y sobre todo prestarle y que ellos se vayan mirando en ese estudio del movimiento, y si servimos, obviamente al lado nuestro tenemos la planilla de cómo fue el córner, si fue bien servido, si fue movido, no fue movido y todo, ¿sí? Pero como es... Lo importante es eso, que ellos se vayan mirando y comparando los movimientos, ¿sí? Y ver si nosotros podemos tener una dinámica y una metodología que sea siempre igual y sea siempre la misma. Fíjense, no sé, este es el caso de Fede Fernández, en donde Fede también se frena ni bien suelta la pelota, no hace un paso para adelante. Lo ideal sería que la pierna derecha, ¿sí? Después de servir el córner, la pierna derecha tiene que pasar por sobre la pierna izquierda, tiene que terminar acá, tiene que terminar casi de espalda o más de espalda todavía al otro lado, ¿sí? Como que se preocupa demasiado por, ni bien sirvió la pelota, ir a tomar su posición de rebote o cercana al área. Y eso le quita fuerza, le quita mucha fuerza, ¿sí? Nico Keenan le pasa lo mismo, ¿sí? Se frena, como vimos antes, casi que la pierna derecha no pasa la línea de la pierna izquierda, ¿sí? Apenitas, y no es suficiente, ¿sí? Y ese es uno de los parámetros y una de las cosas que más hacemos hincapié en el tema de los servidores. Y esto está relacionado, ustedes dirán por qué, pero esto está relacionado con servidores porque de acuerdo a la fuerza, ¿sí? De la servida, esto es lo otro que le vamos desglosando también, es de acuerdo a la servida, si vino bien servida, no vino bien servida, es lo que le permite, ¿sí? Al tirador poder tener la posibilidad de tirar. En este caso, por más de que hubiese agarrado bien la pelota, el tiro no era ese tiro gol o ese tiro al arco claro que marcábamos como primer indicio. ¿Sí? Entonces, esto en donde el jugador contrario tiene la posibilidad de bloquear el tiro, habla de que la servida no fue del todo buena. ¿Sí? Entonces, no solo vemos el movimiento del servidor, sino que también vemos qué posibilidad tiene el jugador de tirar. Y a veces no es una cuestión de que el jugador entra más la pelota o no entra más la pelota, porque si esta la vemos, el movimiento que entra hacia el área es de un solo paso, entonces está bien. Lo que creemos es que quizás fue un córner lento, porque el tirador tira con el jugador contrario muy encima. Esta está mal servida, esta está mal parada, mal servida. Bien, eso con respecto a los servidores. Con respecto a los paradores y los tiradores, ¿sí? Los parámetros que tenemos que tener en cuenta son el buen timing entre la parada y el primer contacto del tirador, ¿sí? De cuando toma la pelota. Muchas veces el parador deja un segundo más el palo en la bocha para que la bocha deje de tener el efecto, y nosotros necesitamos que el tirador la agarre lo antes posible, y no importa si le sacó del todo el efecto que trae la pelota o no, ¿sí? La velocidad de movimientos de pierna de los tiradores, la lectura del salidor, ¿sí? o del jugador que está en la corrida o que corre a bloquear al primer tiro, ¿sí? Y que la ejecución
sea completa del movimiento que tenemos que hacer, ¿sí?, cuando tiramos. Entonces volvemos al mismo análisis que hacemos. Vamos, cuando estamos haciendo corner, ¿sí?, lo empezamos a filmar, lo ponemos en cámara lenta, fíjense el tiempo que hay entre que paró la pelota y el primer contacto del tirador. ¿Sí? Es muchísimo. Entonces eso es uno de los parámetros que le decimos que tenemos que mejorar. Obviamente que después de todo esto también lo que vamos haciendo es viendo quién tiene mayor o mejor feeling entre el parador y el tirador, porque los paradores no paran todos iguales, los tiradores no tiran todos iguales, cada uno tiene su técnica y su momento de agarrar la pelota, ¿sí? Pero necesitamos que el tiempo sea más ese, ¿sí?, que es parada y ni bien está sacando el palo ya entre el tirador y se lleve la pelota. Y no el tiempo que hubo quizás en el primero, en donde, ¿sí?, acá ya hay mucho tiempo que el parador deja el palo en la pelota y no sirve, ¿sí?, nos saca tiempo de ejecución. Entonces, puede ser obviamente porque la bocha vino mal servida, se tuvo que mover un poquitito más y todo, pero la idea es que la bocha se quede moviendo o lo que sea, pero que ahí el tirador le toca el palo casi porque no tardó mucho el parador en sacar el palo de la pelota. ¿Sí? Y esas cosas son en las que hacemos hincapié en los momentos que estamos trabajando de corners, y capaz que ahí tiró Maiko recién el corner, y Maiko sale y se pone a mirar ese corner que acaba de tirar, y entonces en el próximo ya empieza a pensar que tiene que cortar el tiempo de contacto de la pelota y la ejecución del corner. ¿Sí? Y la importancia de esto, ¿no?, de estas terminaciones que son con poder completar el movimiento. ¿Sí? Completa el movimiento, tira la pelota y el movimiento sigue. Es un poco como hacíamos con la servida. El movimiento sigue. ¿Sí? Y lo ideal de todo para que el movimiento termine siendo con una buena rotación del tronco es que el jugador quede de espaldas al arco. Lo hacemos también con otros ángulos, ¿sí?, para que no se vean siempre de costado y se puedan ver también los tiradores con todo el tema de la técnica y la ejecución. ¿Sí? Fíjense cómo termina casi de espaldas al arco y termina ingresando al área después de que soltó la pelota 2 o 3 pasos más. ¿Sí? Obviamente también hacemos hincapié en todo el tema de la lectura de los amagues y todo, cómo hacemos los amagues. Maiko, por ejemplo, hace los amagues bien con la curva del palo. Tommy Domenech hace los amagues más con el cuerpo, ¿sí? Lea utiliza un poco más los muñecazos. Acá Tommy tiene el cuerpo apuntando hacia un lado y la pelota va hacia el otro. Y bueno, y esos son lo que les preparé un poquito para hoy del tema de los corner cortos, ¿sí? Así que no sé si también alguno quiere preguntar algo. Germán, yo tengo una pregunta, soy Federico acá desde Misiones, te quería preguntar, usted en el caso del seleccionado, ¿cómo o en qué tiempo entrenan el corner corto? ¿Es una sesión especial en la semana? ¿Lo haces antes de los entrenamientos? ¿Lo hacen un día que tienen bajo nivel físico, o sea, de entrenamiento físico? ¿Cómo te organizás con ese tema? Sí, le damos mucha importancia al tema del córner, tratamos de todos los entrenamientos, al final del entrenamiento, hacer que los tiradores, más que nada, ¿no?, estén ahí cómodos y tiren un par de corners. No tenemos un tiempo específico, porque también de acuerdo a la carga que tuvo el entrenamiento, el tirador se siente más cansado, ¿no? Y para muchas veces no es un gesto que los carga muchísimo, entonces para no sobrecargarlos, ellos van decidiendo cuántos corners tira cada uno. Tratamos de meter todos los entrenamientos, y también cuando nos vamos acercando a partidos o a torneos, lo que hacemos es metemos sesiones de doble turno, donde el doble turno, ahí no hicimos a la mañana, pero el doble turno de la tarde generalmente es pura y exclusivamente de corners, en donde hacemos ahí sí mucha cantidad. Che, bueno, tengo 3 sobre corner que me surgieron la duda. Una observación ahí con lo que hablabas del servicio, que quizá lo del pie posterior, del pie derecho, porque yo estaba viendo los videos que enviabas recién,
que tiene mucho que ver con la previa, o sea, el recobro del pie derecho antes. Si ves los videos de Nico, como nombrabas, es el que menos lleva el pie para atrás cuando está por servir y es el que menos saca el pie después. O sea, y Agustín es el que más se lleva el pie para atrás, casi que se pega en la cabeza. Es como que si vos lo enroscás y después se suelta, quizás ese recobro y la enroscada del tronco hace que saque el pie. Y no sea el problema del pie, sino cuánto se enrosca y cuánto hace el recobro previo de pie para poder girar toda la fuerza de la pelota y después ese pie va a salir con el latigazo hacia adelante. Yo calculo, por lo que acabo de ver, vos dijiste que Agustín estaba en 0.8 y Nicolás debe estar en 1.1 o 1.3. Debe ser bastante más lento el servicio, ¿no? Sí, Y Agustín está en 0, en no, 73, 74 generalmente. Martín está más cerca de los 79, 80 y no, igual no llegan a no 1, llega al 1, están en 90, sí. 90 y chirola. Sí. Y la segunda pregunta es, bueno, yo particularmente pienso que para tener buenas variantes tenés que tener un buen corner directo para poder después hacer las variantes. Y en eso, no sé si conseguiste o viste a alguien que te pueda reemplazar a lo que era Peliat en su momento. O sea, si tenés a alguien ahí en vista, como pregunta, ¿hay en Argentina alguien que ahora lo pueda suplantar en efectividad? Y, y la última pregunta también, creo, cordobés, ¿cómo es? De Domenech, Tommy Domenech, que es el que estaba mostrando, que mostraste cómo amagaba con el cuerpo. Si el amague ese con el cuerpo te parece que puede llegar a reemplazar, o sea, en engaño, a la potencia con la que tiraba a pelear, porque no sé si encontraste o no quién tiene con esa potencia y efectividad, y si ese amague puede suplantar un poco, porque es muy bueno el amague, en engaño a la potencia bueno, del tirador 1 que tuviste, que era pelear. Mira, Esas son las preguntas. Tolini tira la misma velocidad y la misma potencia que Peigliat. Hasta incluso ha tirado Ah, más fuerte. bien. Y el tema es que todavía no tiene la... A ver, Gonzalo lo que tenía, o lo que sigue teniendo en realidad, es que él es muy efectivo y sabe muy bien dónde tirarle a cada arquero. A Leandro todavía le falta un poco más de estudio sobre eso, que obviamente estamos trabajando muchísimo, pero bueno, nos ha hecho, en la Pro League del año pasado, nos ha hecho ganar partidos Leandro y está dando muchos resultados. De hecho, hoy por hoy, en lo que va de la Pro League, tenemos uno de los porcentajes más altos de córner a favor, así que me parece que es muy bueno. Reemplazar a Gonzalo, no lo quiero reemplazar a Gonzalo, lo quiero traer de nuevo, claramente, porque si yo tengo a Gonzalo, tengo a Tolini y encima después lo tengo a Maiko, que tira muy bien también, y si encima está Domenech, si vos te tenés que meter en el arco contrario, lo primero que vas a hacer es ponerte atrás de la red en vez de ponerte adelante. Entonces sería una gran variante, ¿no? Y con respecto a lo de Tommy Domenech, Tommy no tiene tanta potencia como sí tiene Gonzalo y como tiene Leandro, pero tiene muy, muy en claro esos amagues que hacen. Y ese amague que te hace no es que cuando te cruza el cuerpo así te la va a tirar cruzada, sino que muchas veces también te la termina el mismo tirando en el mismo lugar. Entonces te genera esa duda, porque imagínate con el tiempo que hace que está entrenando, que en ese córner, por ejemplo, que mostré, Juanma no se hubiese ido completamente al otro palo, porque... Claro. No, ¿sabés por qué esta última pregunta? Porque claramente en los clubes no tenemos a Leandro ni a Lacha. Entonces quizás entrenar más amagues para la potencia que tenemos nos puede hacer más efectivos los corners. Totalmente. Lo que pasa es que a veces no tenés que mirar solamente el amague ese de Tommy, porque es muy difícil de hacerlo. Estaría bueno quizás, bueno, no tengo acá ahora, pero hay una amague que hace Maiko. Maiko es como que va con la curva. Viste que generalmente lo que hacen los tiradores es se traen la pelota y después la vuelven a llevar para la curva. Maiko lo que hace no la saca de la curva y te va moviendo la curva a medida que va entrando. Entonces vos como cuando te abre la curva, la pelota en teoría va a salir para allá y él te la cierra al final. Entonces,
hay que ir encontrándole el amague o esa variante de tiro que más le conviene a cada uno. Igual, sí, si encontrás un corner fuerte tampoco practicaría demasiadas variantes, tenés que agregarle 1 o 2 variantes y nada más, No. pero ante el corner fuerte es más efectivo siempre. Sí te queda como una sorpresa en algún momento, ¿sí? Como hicieron los chicos en la final de los Juegos. Claro, el recorte. Estaba Gonzalo ahí y de repente tiró Pedro, que comparando a Gonzalo con Pedro es como si iría a tirar yo casi. Buenas noches, Germán, y a todos, a los que conozco y a los que no. Tengo una pregunta respecto a esto último, por eso la ato. Coincido obviamente con Ariel que para tener buenas alternativas tenés que tener un buen corner directo, pero ¿en qué porcentaje cuando ya sabemos que vas a hacer una variante, podés reducir aumentar el tiempo de servicio para que los salidores estén más cerca del tirador, que en realidad va a ser el amagador? Sí, bueno, eso también lo tenés que ir evaluando y lo tenés que ir hablando, y en el momento le pedís, le podés, no sé, a Masili le podemos pedir que sirva un poquito más lento, o al revés, hasta incluso que la sirvan un poco más corrida, o hasta incluso también lo que muchas veces haces es que el parador la termine parando más lejos de la línea, para que te dé ese tiempo para que el corredor se te acerque, ¿sí? Y son variantes, y yo igual creo que la potencia de la servida muchas veces también termina siendo más importante que el mismo tiro, ¿sí? Por eso a veces consideramos que el tirador no es del todo bueno, qué sé yo, pero también si la servida no es del todo buena, te lo bloquean. Entonces por más de que vos tengas a Gonzalo tirando, que es el mejor, si el corredor se llega a parar, bueno, está bien, va a poder correr 2 veces porque le va a bloquear el tiro y la tercera ya no va a poder caminar, pero te bloqueó 2 corners. Y la realidad es que no está bueno que te bloqueen 2 corners los corredores, sobre todo. Si te ataja el arquero, bueno, genial, pero si te lo bloquea el corredor, no está para nada bueno. Y generalmente te lo bloquea el corredor porque la servida es lenta, ¿sí? Porque si no, no hay forma de que un corredor vaya más rápido que la velocidad de la bocha. Entonces también haría, sí, así como, creo que te contesté igual la pregunta, ¿no, Franco? Sí, pero así Sí, como también sí, hago completamente. mucho hincapié en el tirador, hago mucho hincapié en la servida. ¿Sí? Hacemos mucho hincapié en la servida. Y de hecho, es una de las cosas que nos preocupa, porque servidores, así como que tienen que estar abajo de los 0,80, como yo dije, tenemos 2 nada más. Entonces muchas veces tenemos que andar viendo el tema de los cambios, ¿sí? de los cambios estos que uno puede llegar a ir haciendo durante el partido, para que uno de los 2 esté siempre en cancha. Sí, entiendo. Por ahí yo lo digo porque parece imperceptible, pero se estudia prácticamente todo. Y si el parador para, en vez de pegado a la línea, 30, 40 centímetros más atrás, el salidor ya se da cuenta automáticamente que van a ser derivadas. O por ahí que podemos decir también que el parador demore la parada. Pero eso es más difícil que de determinar el tiempo en el que viene la pelota. Digamos, esa décima y media quizá de segundo, Sí. 2 décimas, son menos legibles que la posición donde está el parador o que se quede el parador con la pelota. Sí, mirá, nosotros lo que hacemos, sí, también cuando quizás una de las jugadas que podemos tener ahí más entrenada es la enganchada, ¿no? El amague ese de que va a tirar y le engancha para que venga otro a tirar. Y lo que hacemos es que el que engancha la pelota, ¿sí? El que hace ese enganche, entra 1 o 2 milésimas más tarde a tomar la pelota. En vez de sacarle, porque muchas veces también lo que te pasa, si vos le querés sacar o bajarle el tiempo a la servida, el servidor la termina sirviendo para cualquier lado, porque como que ese gesto no está tan automatizado. Claro, le cambiaste la bocha. Sí, Sí, no está totalmente. Entonces, bueno, paró la pelota, 1, 2, y ahí la agarro, y hago Entonces de esa forma haces que el corredor se te acerque más, porque si vos lo haces con el corredor muy lejos, la enganchada, te puede leer y te puede ir a jugar la jugada. Entonces, es una de las cosas que también hacemos.
La realidad es que la mayoría de nuestras jugadas son tiros al desvío, capaz, y no algo tan elaborado como para necesitar que el corredor venga más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo va? Gracias por invitarme al resto, muchas gracias. Si tenés que elegir a lo mejor vos una forma de juego, ¿cuál es la que más te gusta? Si bien obviamente que tiene que ver con cómo juega el rival y demás, ¿qué te gusta más? A lo mejor un juego más de control, más de contragolpe. Si tenés que elegir. No, a mí me gusta que el control sea el justo y necesario para poder atacar verticalmente y rápido. A ver, no hacer goles sobre los laterales no me divierte. Me gusta hacer goles en el arco contrario. Muchas veces necesitas ese juego de control para poder romper un poco la estructura del juego contrario, pero bueno, creo que quedó también un poco reflejado ahí en varios de los videos que mostrábamos, ¿no? En donde tratamos de, sí, hay 1 o 2 pases entre los defensores y después vamos para la siguiente línea, y si existe encima el de saltear líneas para llegar lo más adelante posible, mejor. Sí me gusta el juego de combinaciones, pero esas combinaciones tienen que ser en base a uno de esos conceptos que poníamos, esas rotaciones, ¿sí? Y reinventar posiciones. No me gusta el juego de individualidades, de unos contra unos. Me parece que el hockey de hoy por hoy, meterse en ese juego te hace que te cometan muchas infracciones y te hace muy lento, entonces por eso prefiero esas combinaciones a velocidad, y que si hay pocas combinaciones y vos llegás al área contraria, mucho mejor, ¿sí? Es mi forma de pensarlo. Justo ayer hablaba con unos chicos también en una charla de estas, y parece medio loco, que a mí no me gustaba del todo el juego que hacía Argentina cuando sale campeón olímpico, pero era súper efectivo y me parece que está buenísimo, ¿sí? Argentina atacaba con 1 o 2 jugadores y nada más, y las combinaciones que podían generar entre ellos eran muy pocas. Yo trato de generar un poco más de combinaciones siguiendo con ese mismo formato, y por eso antes le decía, yo toco con 4 o 5, y también ayer me preguntaban, ¿qué preferís, bilardista o menotista? Y no sé, una combinación de las dos. Quiero defenderme para poder ganar el partido, ¿sí? Pero bajo un sistema, ¿sí? Tampoco es que nosotros le damos la pelota a Mati Rey o a Agus Masili y hagan lo que puedan para llegar al otro lado, sino que está un poco relacionado con esto que hablamos hoy, ¿no? Todas estas estructuras, de estas lecturas que tienen que tener dentro de los box rivales. Si nos van a hacer persecuciones individuales, ya le damos parámetros, ¿sí? Es un poco también lo que decía antes, que con el cuerpo uno le va indicando al otro de lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Esos pre-scanning y todo eso lo hacen no para agarrar la pelota y jugar solos, sino que para encontrar una combinación, y bueno, en realidad, cuanto menos combinaciones hagas para llegar al área rival, mejor. Sí, obvio. Hay equipos que les gusta, no sé, a España le gusta mucho más tener la posesión de la pelota y desgastarte moviéndote la pelota de un lado para el otro, pero lo veo a mi gusto menos efectivo. Yo prefiero otro tipo de juego. Y otra pregunta, ya que está. Con respecto a, no sé si son de hacer estadística o no, de juego, no tanto sobre corner, sobre jugadas por ahí estáticas, sino de juego, esto que decís, que planteás el tema del juego en el box, y si son de hacer algún tipo de estadísticas de errores o de certezas en esas combinaciones, o si tienen más a lo mejor de romper de box a box, o si llevan algún tipo de estadística con eso. No, estamos armando justo la planilla, justo en estos días estábamos armando las planillas de eso. Sí tenemos obviamente recuperaciones, pero las recuperaciones las tenemos divididas solamente en los 4 campos, todavía no las especificamos si es recuperación dentro del box o hasta incluso pérdida dentro del box o cómo son, pero sí tenemos hecho estadísticas de los jugadores, de si perdió, dónde perdió la pelota, cómo perdió la pelota, o si la ganó, cómo la ganó, y si es una intercepción, si es un mano a mano. Eso sí, y ahora estamos yendo a lo otro, que es esto que vos me preguntabas recién, ya del análisis a ver, lo que nos pasó es que ahora nos pudimos tomar un poquito más todo este tiempo de cuarentena como para hacerlo un poco más relajado, pero era lo que estaba planificado hacerse antes, o el mes o los 2 meses antes de los juegos. Es empezar a tomar estos detalles como importantes. Antes vos te tenías que dedicar más a ver
lo que hace el equipo rival, cómo bloquea el equipo rival, cómo juega el equipo rival, cuáles son sus virtudes y sus defectos. Ahora, bueno, dentro de sus virtudes, pulirlas más, saber bien cómo, ¿sí? Jugador por jugador, cómo las hacen, y dentro de sus defectos, bueno, a ver por dónde, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo muchas estadísticas de los ingresos al área, cómo son, cómo se logran, o a favor y en contra, ¿no? Claramente. Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias. De nada. Muy bien, si no surge ninguna otra inquietud, ninguna otra consulta, vamos a agradecerle a Germán Orozco la predisposición, la amabilidad por ceder parte de su tiempo y su ajustada agenda para brindarnos esta gran charla que tuvo sobre desarrollo de juego con bocha y también de córner corto. Germán, la verdad, muchísimas gracias y ha sido un enorme placer compartir este tiempo contigo. Realmente, muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias a ustedes por la invitación y a todos por haberme escuchado, así que un placer y espero verlos pronto. Bueno, antes entonces de despedirnos, hacia el próximo encuentro, vamos a compartir el próximo iniciativa que surgió de la parte de la Asociación Santafesina de Hockey, que va a ser a partir del próximo sábado 30 de mayo, la Supercopa virtual de la asociación, que va, como dijimos, va a comenzar el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 16:30 horas con este juego que se desarrolla en cuanto a los partidos entre sí de los equipos que representan a la Asociación Santafesina. Por un lado del cuadro, directamente el torneo arranca en octavo de final, CRAI ante Santa Fe Rugby, CRAR contra Alma Juniors, Atlético Frank ante Argentino de San Carlos y el Quillá Amarillo ante Colón de San Justo. Del otro sector van a estar jugando Banco ante el Quillá Azul, Colón ante Unión, La Salle contra Universitario, ISEC enfrentará a Universidad Nacional del Litoral. Partidos a simple eliminación, será ida y vuelta, o sea que van a jugar en primera ocasión el sábado 30 y luego van a volver a jugar el otro sábado, y luego ya sí, por sumatoria de votos, se va a estar definiendo lo que serán los ganadores de cada una de estas llaves, para luego sí continuar con cuartos de final, semifinal y final. Recordemos entonces que el sábado 30 de mayo va a comenzar a disputarse la Supercopa de la Asociación Santafesina de Hockey, y que los partidos van a comenzar a jugarse, como dijimos, a partir de las 4:30 de la tarde del próximo sábado 30, a través de las historias, en el formato de historia, mejor dicho, de Instagram, y que tendrán una duración de 24 horas. Ahora sí, agradecemos la compañía de todos ustedes, será hasta el próximo encuentro. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches.